Hola, bienvenidos al nuevo IGN Estrenos. Hemos cambiado un poco la decoración porque nos gusta mover muebles, pero sigo teniendo a mi izquierda, como siempre, a Alberto Quintanilla. Hola Gustavo, Alberto? ¿qué tal? Muy bien, Gustavo. Bueno, tenemos estrenos y vamos a hablar sobre todo de un estreno que bueno, teníamos muchas ganas de ver y que ahora nos contarás tú porque tampoco sabemos muy bien qué encontrarnos en las salas de cine, que es Madre, Jennifer Lawrence, Javier Bardem. Cuéntanos. Pues una película bastante complicada de explicar. Madre, como todos sabéis, es la nueva peli de Darren Aronofsky, que es el director que ha hecho Requiem por un sueño, Cisne Negro, la última era Noé, con Russell Crowe, que no tuvo muy buenas críticas, pero también era bastante compleja, La fuente de la vida, y debutó en el cine con aquella película rara llamada Pi, Fe en el caos. Tenemos un reportaje en la web donde hemos hablado de pelis raras, y esta es una de ellas. Entonces, Aronofsky es un director muy particular que nunca suele dejar indiferente, ¿no? Siempre es un tipo que deja muchas metáforas en la película. Entonces, bueno, Madre, la película que estaba comentando con Javier Bardem y Jennifer Lawrence, hacen de una pareja, están en una casa y empiezan a pasar cosas raras. Parece un thriller psicológico, como se puede adelantar en los trailers oficiales, pero esta película de Paramount tiene bastante misterio, bastante chicha. Entonces es una película que obliga y requiere que el espectador esté muy atento a ella y que se meta en ese juego. Es un juego donde no se puede contar absolutamente nada, porque lo importante es saber lo mínimo posible, pero yo creo que es una película que está técnicamente muy bien realizada, es una de las mejores, digamos, interpretaciones de Jennifer Lawrence, porque es la que lleva todo el peso principal, pero no es nada de lo que esperáis. Es decir, que nadie se espere que es una peli de terror al uso. Hay secundarios muy buenos como Ed Harris, como Michelle Pfeiffer. Son personas que van llegando a la casa, empiezan a suceder una serie de cosas muy extrañas y no sabes si Aronofsky te quiere contar una película paranormal o va por otro lado. Y lógicamente pues va por un lado que no te esperas. Entonces, bueno, a mí el final es verdad que son varios actos, muy teatral, porque al principio empieza, ya te digo, con suspense, pero va desembocando en cosas más salvajes, porque tiene alguna escena bastante dura, y esos momentos te dejan un poco impactado, ¿no? Entonces, hay que reposarla. Yo la voy a salvar porque creo que es una película que está muy bien realizada, pero te tiene que gustar el lado metafórico, pues está lleno de cosas que tienes que entender. Es muy perturbadora, para entendernos. Es una película muy perturbadora, que no va a dejar indiferente, y bueno, pues es un riesgo para los que conozcan un poco a Aronofsky, saben lo que se pueden encontrar, y si quieres arriesgarte, pues habrá gente que la ame y gente que la odie. O sea, no te vas a quedar indiferente. Una película muy particular, que Sí. como dice Alberto, o la odias o la amas, pero bueno, hablaremos de ella seguro mucho durante bastante tiempo. Sí, muy simbólica sobre todo. A mí me ha convencido en general y bueno, te tiene que gustar el mensaje que transmite, que tienes que esperar al final para entenderlo, claro. Bueno, pues ahí la tenemos. Madre, Mother en inglés, aquí está traducido como Madre, Jennifer Lawrence, Javier Bardem y de esa cosa rara que pasa en la casa. Pero bueno, vamos al siguiente estreno, que es español. Sí. La llamada, es un poco musical, ¿no? Sí, pues precisamente La llamada, bueno, el contexto general es que esta película viene de una obra de teatro que se empezó a hacer con pocos medios en Madrid en 2013. La hacen Javier Ambrosi y Javier Calvo, ¿no? Una pareja de directores conocidos como los Javis, creadores de Paquita Salas, por ejemplo, de series así. Y bueno, pues se lanzaron a hacer teatro en 2013 con Macarena García, con Ana Castillo, con Belén Cuesta. Y bueno, pues poco a poco la obra fue llamando la atención de la gente, aguantó muy bien en teatro durante años y decidieron lanzarla del teatro al cine, que suele ser al revés, ¿no? Normalmente del cine se pasa al teatro, pues aquí la obra es un poco lo que pasó con el método Groundhog, que se pasó también del teatro al cine. Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Esto es básicamente, han copiado la fórmula que tenían en el teatro. Es un grupo de chicas jóvenes que están en un campamento de verano. Macarena García y Ana Castillo repiten las 4 del papel, ¿no? Son 4 actrices. Gracia Olayo, que hace de monja principal, Belén Cuesta, como decía, y Ana Castillo y Macarena García son las 2 amigas que están en el campamento de verano y viven una situación un poco delicada porque una de ellas de repente ve a Dios, se le aparece Dios. La particularidad es que ese Dios que le aparece es un Dios que le canta canciones de Whitney Houston, ¿vale? Y lo interpreta el actor Richard Collins Moore, que es muy interesante este tipo y canta las versiones de Whitney Houston reales. Entonces, bueno, por decir simplemente lo principal, yo estuve hablando con los directores en un evento que tuvieron antes del preestreno y me decían que el mayor reto de llevar la obra de teatro a la pantalla era conseguir pues, darle ese movimiento y iban copiando un poco la fórmula del sol. Según el sol iba girando, porque está rodado en un bosque, iban haciendo esos planos para buscar contraluces, con el director de foto, ¿no? Con Miguel Amoedo, que es el director de fotografía de La novia, que ganó un Goya con la peli de La novia. Entonces es una fotografía bastante curiosa. Y bueno, pues la película, como las actrices, las 4, llevan todo el peso muy bien porque saben el rol de memoria. O sea, han estado años haciendo la obra de teatro, se la saben de memoria. Entonces la dificultad era técnica y yo creo que esa nota también la pasan. O sea, que es muy fresca, es muy divertida
y hay que quitarse los prejuicios, ¿no? Mezcla un poco el tema nostálgico con el tema de electrolatino, de la diferencia generacional, y sobre todo pues también busca esa crítica un poco a la religión, pero desde un punto de vista irónico y divertido, sin ser un poco salvaje ni destructor, ¿sabes? O sea que, más o menos, bueno, yo es una película que la vi sin ningún prejuicio, sin saber mucho de la obra de teatro, y me lo pasé moderadamente bien, o sea, ellas están muy bien, o sea, las 4 actrices están fantásticas en el papel. Bueno, muy bien, La Llamada, una comedia española que podéis ir a ver y que tiene todo este trasfondo de obra de teatro que la hace interesante. Y la última que vamos a recomendar esta semana, La Cordillera se llama. Pues mira, vamos a hablar de La Cordillera, que es la última peli que ha hecho Ricardo Darín. A mí es un actor que siempre me encanta, este actor argentino que acaba de recibir el premio Donosti en San Sebastián. Y bueno, La Cordillera está dirigida por Santiago Mitre, que es un director que hizo El Estudiante y Paulina, 2 películas bastante curiosas, y él había hecho guionista también con otras películas como Carancho, y siempre a Mitre le gusta dar un tema social a las películas. En este caso, Ricardo Darín interpreta a un presidente argentino, ficticio, claro, se llama Hernán Blanco, y llega a una cumbre latinoamericana, pues con el presidente de Chile, con el presidente de Brasil, de Uruguay, etc. Y allí pasan una serie de cosas y hay como 2 tramas mezcladas en la película. La Cordillera mezcla en una fotografía deslumbrante y una música muy buena de Alberto Iglesias. Todo lo técnico, no hay ninguna pega, y Darín se sale en el papel, lo hace muy bien, es creíble. Pero mezclan 2 tramas en la historia que Mitre, que es el director, intenta, digamos, hacer en paralelo. Por un lado tienes la historia de la cumbre latinoamericana y todo el tema político que los propios presidentes van a decidir en el futuro, y que pueden cambiar el destino de varios países, ¿no? Un tema un poco peliagudo. Y luego hay un tema personal que es más interesante, que es el propio presidente, Hernán, que es el que hace Darín, con su hija, con Dolores Fonsi, que es una hija que tiene problemas de desequilibrios psicológicos, emocionales. Entonces llega allí a la cumbre y hay una serie de cosas que empiezan a recordar el pasado de esa relación padre-hija. El director lo deja la película un poco en el aire, quiere dejar cosas para que el espectador reflexione por su cuenta y no deja todo cerrado. Ese puede ser un lastre para la gente que quiera una película muy mascada. Y hay papeles secundarios como Elena Anaya, que aparece como una periodista muy avezada que quiere sacar información allí en la cumbre, y luego tenemos un papel que es Christian Slater, este famoso actor americano, que aparece como estadounidense, que quiere también sacar información y darle un poco de poder al presidente argentino, se reúne con él. O sea, es una peli pues muy bien técnicamente realizada, que salva otra vez Darín en su interpretación, pero que no termina de cerrar un poco la trama ni de la hija ni de la cumbre. O sea, deja las 2 cosas un poco en el aire para que tú te hagas tu reposo mental y te saques tus conclusiones. O sea que eso es La Cordillera, y bueno, pues acaban de presentar a San Sebastián, la vimos hace poquito aquí también. Ajá, muy bien, pues esas son las 3 que hemos rescatado de los estrenos de este fin de semana. Muchas gracias, Alberto. Nada, a ti como siempre, la semana que viene ya viene Blade Runner. La semana que viene Blade Runner, así que volver a IGN Estrenos dentro de 7 días, que vamos a hablar largo y tendido. Venga, hasta luego. Hasta luego.